Muy bien. Vamos con lo nuestro, lo que nos convoca, y nos convoca la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 11 al 16. Desafíos para el hombre piadoso. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese es nuestro texto hoy. No vamos a avanzar todo, vamos a dejar algo para el próximo domingo. El apóstol viene hablando de la práctica de la piedad y poniendo a Timoteo sobre aviso de aquellos que se muestran diferentes porque o ignoran la sana doctrina o porque no pertenecen al grupo, pero estaban en la congregación. Y esto de pertenecer o no se trata de una formalidad, de cumplir con requisitos administrativos al interior de la congregación, sino que se trataba en este caso de hombres y mujeres que de alguna manera simpatizaban con la fe, con la práctica, pero en el fondo ellos seguían siendo paganos. Esto pasa en todas las congregaciones. Hay gente que a veces por año está, simpatiza, dice que cree, pero hasta ahí llega su compromiso. Hasta ahí. Como dijo el Señor en Mateo 7:21 y versículo siguiente, hay muchos Señor, Señor, pero no había obediencia. No hacían la voluntad del Padre. Eso se repite. Pablo había puesto sus ojos en algunos que enseñaban otra cosa, y luego de evidenciar el resultado de esas enseñanzas, él conmina a Timoteo a apartarse de ellos, a dejarlos. Algunos serían corregidos, y ahí estaba la labor de Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 3, dice, por esta causa te dejé, dice, para que corrigieses, ¿sí? Para que mande a algunos que no enseñen cosas diferentes. Y esta corrección no sería sino una reprensión firme y manifiesta, en algunos casos, como el capítulo 5, versículo 20, donde habla de que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Otros persistirían en el error y en propagarlo. A pesar de esto, persistirían en el error y en propagarlo, causando así daño a la comunidad de creyentes. Romanos 16:17 nos habla de estas cosas, nos dice que os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Estaban en la misma congregación, pero causaban tropiezos, divisiones. Dice, y que os apartéis de ellos. Es curioso que el error casi siempre está emparentado con el mal uso de las finanzas. Eso en lo externo, porque en lo externo lo que hay es que, como lo vimos el domingo pasado, no se ama a Dios. Y en su lugar se ha puesto al hombre
y sus deseos. Consecuencia de esto es la falta de contentamiento, de gozo, de gratitud, de reconocer los múltiples y variados beneficios que recibimos de nuestro buen Dios. Con estos deseos insatisfechos, caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, lo que vimos el domingo pasado, manifestándose el mal en sus vidas. Se extravían de la fe y terminan viviendo vidas miserables, los versículos 9 y 10, traspasados de muchos dolores, ¿no? Argumentarán que tienen fe, que aman a Dios, pero la persistencia en el desvío doctrinal, la persistencia en el error, el persistir en su idea de cómo servir a Dios, manifiesta que se han alejado de la gracia. No podemos llegar a otra conclusión. Ahora el apóstol deja en su pensamiento a estos hombres extraviados. Había hablado de ellos. Pero ahora él fija su atención en el verdadero hijo en la fe, capítulo 1, versículo 2, que es Timoteo. O en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 2, también le dice, amado hijo. Verdadero hijo en la fe, amado hijo. Ahora se enfoca en él. Deja a estos hombres que persisten en su manera de vivir y ahora se enfoca en Timoteo, versículo 11, y a él le habla, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí vemos el agudo contraste entre esos algunos del versículo 10, el versículo 3 de este capítulo, y Timoteo. Timoteo no está envanecido, como los que mencionan en el versículo 4. Él se conforma y así enseña las sanas palabras, el versículo 3, de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, es decir, la enseñanza que es conforme a la piedad. Pablo lo llama hombre de Dios. Este es un tremendo título del Antiguo Testamento, es un título de honor. Ahora sí, él es joven y miedoso. No es seguro Timoteo, pero es un hombre de Dios. Sí, él es débil y enfermizo, pero es un hombre de Dios. No es un súper espiritual, es un hombre pecador, pero es un hombre de Dios. Hay la tendencia a poner la mirada en nuestros numerosos fallos, en nuestros hábitos no santos, que porfían en quedarse con nosotros, a poner la mirada en nuestras caídas tontas, en nuestras decisiones apresuradas. Y si no estamos mirando ese panorama desolador, nos falta el comedido que nos lo señala con lujo de detalles. No, hermanos, si ha habido arrepentimiento sincero, pon tus ojos en Cristo y no en tus debilidades pasadas o presentes. No seamos tampoco de aquellos que deprimen a los hermanos señalándoles sus pecados pasados o debilidades presentes, pues no es un pecador o una pecadora perdida. No, ha sido hallada por el mismo que te encontró a ti y tuvo de ti misericordia. ¿No lo mostrarás entonces tú mismo esa misericordia? No. Huyamos de ese trato empobrecedor y elevemos con nuestras palabras y nuestros actos al hermano, para que sea lo que está llamado a hacer por la gracia de Dios. No lo que hoy es, lo que puede llegar a ser
por la gracia de Dios. ¿Quién sabe eso? Algunos de nosotros tenemos edad suficiente para haber visto a niños pequeños y hoy día ya jóvenes y algunos adultos. ¿Qué hubiéramos dicho si cuando niños habríamos pensado, miren a lo que llegó este muchacho? No lo sabíamos. Y hay gente que habla así. Uno de mis hijos me contaba hace algunos años de una profesora que tuvo, que le dijo a él, tú nunca vas a llegar a nada. Palabras de ánimo de una profesora, ¿no? Como para que... Distinto de un sobrino en Buenos Aires que su profesora le ponía genio, ¿ah? Increíble le ponían sus tareas. Así caminaba él. Pero a mi hijo le dijo que no, nunca iba a llegar a nada. Él habla 3 idiomas hoy día, está aprendiendo un 4º idioma. Terminó la universidad, nunca se echó un ramo. Estaba equivocada. Y a veces así hablamos nosotros de personas. Y el único que sabe cómo se va a desenvolver esa vida es Dios. Pero nosotros estamos llamados a bendecir. Entonces no tengamos ese trato que empobrece. Esta es la manera cristiana en el trato relacional. No le arrojes al otro su pasado humillante en su cara, sino dirige su mirada al futuro glorioso que tenemos en Cristo, nuestro Redentor de gloria. Veamos cómo usa este título en el Antiguo Testamento, este hombre de Dios. Lo encontramos en Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición por la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Lo hallamos nuevamente en Josué 14:6. Y también en el título del Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. También lo encontramos en Jueces 13:6 con motivo del anuncio del nacimiento de Sansón. La mamá de Sansón dice, un varón de Dios se me apareció. También en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, donde dice, y vino un varón de Dios a Elí. En el capítulo 9, versículo 6, refiriéndose a Samuel, dice, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. O sea, alguien digno de señalar. En Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 13, encontramos la triste historia de un varón de Dios desobediente. Y en el capítulo 17, versículo 24, se aplica este título a Elías. El título entonces es aplicado a Moisés. A Moisés. Moisés. Quien como él, ¿no? Pero también es aplicado a los profetas y a los mensajeros de Dios. Ese es el título que Pablo está utilizando para Timoteo. Timoteo es profeta, en el sentido de que proclama la palabra que Dios ya ha revelado. Y también es un mensajero de Dios, pues instruye a los hombres con la palabra de Dios. Ahora, un título de tanto honor conlleva en sí mismo responsabilidad. Y Timoteo no debía caer en tentación y lazo. No debía caer ni en pocas ni en muchas codicias necias y engañosas. No debía caer en el amor al dinero. Dice el versículo 11, huye de estas cosas. Es como si dijera, no caigas en la miserable condición en la que han caído estos hombres. No caigas tú en esto. Huye de estas cosas.
Pero este huir no es el huir despavorido, lleno de miedo, sin saber a dónde ir. La palabra literalmente significa buscar seguridad por medio de la huida. Para que tenga una idea, lo encontramos en otros lugares, por ejemplo en Hechos 7:29, donde dice que Moisés huye a tierra de Madián. Y en Mateo 2:13 encontramos que José, María y el niño Jesús huyen a Egipto para ponerse a salvo de Herodes. Entonces no es un huir a tonta y a loca, no, es un huir en una dirección y con un propósito concreto. La frase no se queda en huye de estas cosas, sino que continúa con y sigue. Hay una dirección indicada. No queremos caer en lo descrito en los versículos precedentes, ¿cierto? Los versículos 9 y 10. No queremos caer en esas cosas. No queremos caer en codicia, en avaricia, en amor al dinero. Entonces, huye de estas cosas y sigue. Huye y sigue. La misma expresión la encontramos en la segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Vamos a ver eso cuando lleguemos a ese pasaje en 2 Timoteo. Pero por ahora, veamos que las exhortaciones paulinas las expresa tanto en formas negativas como positivas. Como padres, aquí hay un modelo a imitar. No todo debiera ser no, no y no. Alternemos lo negativo con algo positivo, que no se nos marque la cara de no. Sigue, en nuestro texto significa correr detrás de, perseguir, como en Gálatas 1:3, hablando de Pablo persiguiendo a la iglesia. Persiguió con un propósito. La misma palabra y acción la encontramos en Hechos 26:11. Ahora, ¿qué es lo que debe perseguir Timoteo? Nuestro texto nos responde. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es como si dijera, Timoteo, si no quieres caer en esos vicios tontos y dañinos, sigue estas virtudes. Estas son las virtudes esenciales. Si te ocupas de ellas, terminarás aborreciendo las codicias necias y dañosas. Te alejarás de ellas. 9 siglos antes de Pablo, el profeta Miqueas había declarado lo que Dios desea del hombre. Miqueas 6:8. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no cambia. Y sus demandas siguen siendo las mismas. Habían pasado 9 siglos, pero por medio de Pablo a Timoteo nos dice exactamente lo mismo. Dios demanda justicia, es decir, rectitud e integridad personal, equidad de carácter o de acto, es darle a Dios y a los hombres lo que les es debido. Un hombre justo, íntegro, cumple con sus deberes para con Dios y para con los hombres. Timoteo además debe seguir la piedad, es decir, nunca dejar de tener presente que toda su vida transcurre en la presencia de Dios. Eso es devoción a Dios. Timoteo debe perseguir la fe, que aquí tiene la connotación de fidelidad. Sin importar las diversas y difíciles circunstancias que Timoteo pasa, él debe ser fiel a Dios. Timoteo, además de la fe, dice que debe seguir el amor. Fe y amor ya han aparecido antes juntos en el capítulo 1, versículo 15. Pero aquí se insta a Timoteo a seguir el amor,
que es la virtud de quien se sacrifica por otros, de quien se entrega, de quien se da a otros, aun cuando esos otros no respondan de la misma manera. Quien logre retener esta virtud es quien no olvida lo que Dios ha hecho por él. Y por lo mismo está dispuesto o está dispuesta a darse a los hombres. En la medida que tenemos presente lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos darnos a otros. Como leíamos tiempo atrás, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo esto nace del amor a Dios. Debe seguir también la paciencia, que es la resistencia o aguante con esperanza. Aquí nos lleva la ventaja, Javier. Es la constancia firme en la fe y en la piedad, sin importar la adversidad o el sufrimiento. Hace hacer lo correcto, aún en las circunstancias difíciles. Y también en esta lista de virtudes que Timoteo debe seguir, por último, está la mansedumbre, también traducida por amabilidad, por gentileza. En realidad hay muchas palabras estas incluidas que no tienen una traducción exacta, pero esta palabra describe el espíritu que sabe perdonar y que sin embargo sabe librar la batalla de la integridad. Dice Barclay que se dice de quien camina al mismo tiempo en humildad y en la dignidad sublime de su llamado, de alguien capacitado para tratar rectamente a sus semejantes. Estas cosas las debe perseguir. Él debe correr en pos de ellas y apropiárselas. Y una vez hecho esto, se cruzará de brazos, esperando ¿acaso días mejores? No. El creyente debe, versículo 12, pelear la buena batalla de la fe. Pablo insta a Timoteo a pelear la buena batalla, algo que cuando se acerca a su propio fin, él reconoce también haber peleado la buena batalla en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 7. Pablo no concibe la vida cristiana como la pelea en una refriega, en un campo de batalla, donde el campo de batalla soporta la lucha de dos bandos contendientes por un par de días. Aquí en este lugar fue la batalla el 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú, en este lugar. Pero fue el 5 de abril, no fue el 6, no continuó el 7, no, fue el 5. Esa no es la vida cristiana. Aquí se nos muestra la vida cristiana como una lucha por tiempo indefinido, de acuerdo a las reglas del combate, para de ser hallado vencedor, lo sea por haber competido legítimamente conforme a las reglas establecidas. Por ello, aquí está implícito que la vida cristiana requiere dedicación, entrenamiento, disciplina y un esfuerzo denodado para llevarse la victoria, como Pablo lo afirma en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas cosas no se pueden hacer sin dedicación, sin entrenamiento, sin disciplina, sin un esfuerzo denodado y constante. El ministerio de Timoteo en Efeso no fue fácil. Bueno, a decir verdad, ningún ministerio lo es si de ser fiel al Señor se trata. Está escrito que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
todos. 2 Timoteo 3:12. Estando Pablo con Timoteo en Efeso, ellos necesitaron ayuda. Pablo recuerda a Onesíforo, entre estos que ayudaron, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, los versículos 16 y 18. Y debió ser mucho el conflicto, abundante en peligros y sufrimientos, dado que él usa, con ocasión de su estancia en Efeso, la metáfora de pelear contra fieras. 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras. ¿Qué hacer cuando las cosas no resultan? Cuando colaboradores y cercanos te dan vuelta la espalda. 2 Timoteo 1:15 dice Pablo, me abandonaron todos los que están en Asia. Efeso era una ciudad de Asia. Lo dice Hechos 19:10. En 2 Corintios 4:16, otra vez Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Le dieron vuelta a la espalda. ¿Qué hacer cuando la salud se deteriora y la energía disminuye? 2 Corintios 4:16 dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. 2 Corintios 5:4 dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Él no quisiera morir, él quisiera ser transformado. Pero el deterioro físico llega. ¿Qué hacer cuando ocurre esto? ¿Qué hacer cuando se desprecia a la persona y se menosprecia su palabra y consejo? Pablo también pasó por esto, 2 Corintios 10:10. Hablando de Pablo, los corintios decían de él, su presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. O sea, ¿qué importa lo que dice Pablo? ¿Qué hacer cuando a quienes ministramos son presa del engaño y terminan extraviándose de la fidelidad a Cristo? Esto es doloroso. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hacer cuando a quienes ministramos no comparten sus cosas buenas y otros deben encargarse de las necesidades del ministro? Vea la Confesión Bautista, capítulo 26, el artículo 10. Segundo a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9, les dice Pablo a los corintios, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos de otras iglesias. ¿Qué hacer? Son todas situaciones difíciles. Son todas situaciones que afectan el rendimiento, afectan la fidelidad, afectan estas cosas. ¿Qué hacer? Pablo lo sabía y lo comparte con Timoteo. Él comparte lo que debía hacer en estas situaciones difíciles. Lo dice en el versículo 12, echa mano de la vida eterna. Ninguna de las situaciones descritas anteriormente y otras semejantes se pueden vivir con la energía natural. No, necesitamos energía de lo alto. La vida eterna no tiene relación con la fuerza de voluntad, con el carácter firme o con palabras empeñadas. La vida eterna es la nueva calidad de vida que recibimos en la regeneración. Es algo sobrenatural. Ante nuestras imperfecciones y debilidades, Dios nos dice,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios 12:9. Es cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y buscamos el auxilio divino, es que reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Hablamos antes de que para no caer en trampas y en lazos es menester amar a Dios. Asimismo es para perseverar en las dificultades. Por favor, escucha con atención la declaración de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Él dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Todas estas cosas Él las vivió con los corintios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la dificultad que estás enfrentando hoy? ¿Qué es lo que te angustia ahora? ¿Hay algo que te ponga ansiosa, ansioso? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Sí, hermanos, debemos recordar que fuimos llamados. Ninguno de nosotros buscó de sí mismo la salvación. Estábamos perdidos y muertos, sin ninguna opción. Nada podíamos hacer, pero fuimos llamados. Y los que estábamos muertos, escuchamos la voz del que nos llamaba, porque previamente nos dio vida. Oímos su voz. Fuimos llamados. ¿No es grandioso? Debo confesar que si Él no me hubiera llamado, yo jamás habría ido a Él. Sin la gracia de Dios somos como esas pobres criaturas en situación de calle, alcoholizados, esclavos de las drogas, sucios y malolientes que mendigan una moneda. Y si le preguntas qué necesitan, solo piden una moneda para seguir siendo lo que son, parias de la sociedad. A veces se les lleva obligado a los refugios, se les da ropa limpia, los asean, les dan de comer, pero no duran mucho ahí, se arrancan, se van, porque quieren su vida de vagabundos sin hogar, sin reglas que cumplir, sin límites que obedecer. Cuando veas a uno de estos pobres desdichados, mírate, porque espiritualmente él luce mejor de lo que tú lucías a los ojos de Dios. Pero Él te llamó, Él te dio vida, escuchaste su voz, con cuerdas de amor te atrajo. Te vistió de lino fino, luego de lavarte con el agua de la palabra y retirar tus harapos malolientes. Te engalanó, te adornó con joyas y dones. Te abrazó con amor y te dijo: mío eres tú. Tú eres mío. Yo soy tu Redentor. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo respondemos a tanta manifestación de amor? Bueno, en ese momento, cuando escuchamos el llamado del Señor, respondimos con el corazón lleno de gratitud. Hubo una disposición inmediata a obedecer lo que Él nos demandaba. Muchos ni siquiera nos detuvimos en los alcances de la decisión que estábamos tomando.
Solo dijimos, sí, yo quiero seguirte. Eso es lo que hizo Timoteo. Es lo que hace todo nacido de nuevo. Y es lo que nos recuerda Pablo aquí en el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No hay tal cosa como agentes secretos en el cristianismo. Aquel que hizo la profesión de fe tiene testigos, y muchos. No todos tenemos el ministerio, tal vez ninguno tenga el tipo de ministerio que tuvo Timoteo, pero todos hemos sido llamados. Nuestro llamamiento podrá ser diferente, pero en los alcances del ministerio, pero no en la esencia. Nuestro llamamiento en ese sentido tal vez sea diferente. Timoteo, tú y yo hemos sido llamados a salvación, ¿sí? Timoteo, tú y yo hemos sido llamados a santificación, segundo llamado. Timoteo, tú y yo hemos sido llamados a servicio. Y solo aquí hay diferencias cuantitativas de uno a otro. Aquí pueden haber diferencias en cuanto al tipo de servicio, pero en esencia todos somos llamados a servir. ¿Puede alguien haber sido llamado a salvación y nadie lo sabe? En el sentido que todos ignoran que alguien es salvo. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede alguien ser llamado a santificación y eso no se nota en su vida y relaciones porque es algo secreto y escondido? ¿Podrá alguien ser llamado a servir y ser ocioso sin culpa ni apremios de conciencia? ¿O estar sirviendo y absolutamente nadie notarlo? No. Es menester que se nos recuerden estas cosas. Nuestra mente se torna más frágil y olvida fácilmente cuando está sometida a presión. Nos olvidamos, nos ponemos amnésicos, olvidamos quiénes somos en Cristo y somos dados a recordar nuestros pobres y escasos recursos. El miedo y la ansiedad nos invaden. Ante nosotros se extiende un mar infinito y furibundo que amenaza a tragar nuestra frágil embarcación. Pero el que te llamó a salvación no te abandona. El que te llamó a santificación está contigo en esa tarea diaria. El que te llamó al servicio no solo te dio la tarea, sino que también pone a tu disposición los infinitos recursos celestiales para que hagas la obra que Él te mandó a hacer. Entonces, el echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, recuerda la buena profesión que hiciste delante de muchos testigos. Recuerda tu bautismo y los votos y promesas que hiciste entonces. Hay testigos. No fue algo imaginario, realmente pasó. Refrendaste tu fe obedeciendo al Señor. Para el tiempo de Timoteo, la confesión de fe y el testimonio bastaban, pues estaba el paganismo, el judaísmo y el cristianismo. No había varios grupos que se llamaban cristianos, y quienes no creían que Jesús era Dios, tampoco lo consideraban Señor, pues significan lo mismo, aunque hoy se empeñen algunos en hacer distinciones. Para entonces, un cristiano era alguien comprometido con Jesucristo. Confesar a Jesucristo como Señor era abandonar la vida pagana, vida centrada en sí mismo, con una religiosidad acomodaticia que no afectaba la vida privada o ético-moral de las personas. Confesar a Jesucristo era abandonar el judaísmo de entonces con sus énfasis en los aspectos externos de la piedad, olvidando la misericordia y el verdadero conocimiento de Dios.
Confesar a Jesucristo como Señor de tu vida significa abandonar tus preferencias, tus deseos, tus pensamientos, tus anhelos, si estos chocan, y cuán a menudo lo hacen, con la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Confesar a Jesucristo como Señor es abandonar tus caminos tan queridos. Confesar a Jesucristo es seguirlo, es ir en pos de Él. Cierto, el camino será escabroso, pero tendrás ayuda y socorro oportuno. La lucha será sin cuartel, pero estarás del lado ganador. Tu príncipe y capitán ha vencido al mundo, al demonio y la carne, y con él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay tal cosa como pérdidas por seguir a Jesucristo. Todo es ganancia. ¿Qué pérdida es esa de abandonar el oro de los tontos? ¿Qué pérdida es esa de dejar lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no tiene fundamento? Hermanos, no estamos de vacaciones, tampoco en excursión. Estamos en guerra. Oye la voz de tu amado, reverberar a través de los siglos. Nos habla a nosotros, te habla a ti, me habla a mí. ¿Y qué nos dice? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Hay conflicto? Sí. ¿Hay dificultades? También. Y muchas. Pero echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Debes tomar los recursos que para ti están disponibles. Como lo dice 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué ganarás dando la pelea y no rindiéndote? Apocalipsis 21:3-7, y con esto termino. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hay un llamado a echar mano de la vida eterna. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos. El autor y consumador de la fe. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos dicen Colosenses 3. Hay un llamado. Ese llamado es para nosotros, es para ti y para mí. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.